¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 57% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si no estás en el canal y te está gustando los videos, no te olvides dejarme un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 24 de febrero. Empecemos con la Bundesliga de Alemania. El encuentro del Mainz versus el Borussia Mönchengladbach. Veamos si hay bajas. El Mainz tiene una baja y el Borussia Mönchengladbach tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Mainz de los últimos 5 encuentros, el Mainz tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que el Mainz viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Borussia Mönchengladbach de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Borussia Mönchengladbach viene irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Mainz, un empate, segunda victoria para el Mainz y una victoria para el Borussia Mönchengladbach. Es decir que el Mainz es el favorito. Veamos cómo le va al Mainz como local. Y el Mainz como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que como local juega irregular. Y el Borussia Mönchengladbach como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, así que el Borussia Mönchengladbach juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Borussia Mönchengladbach está en la posición 8 con 29 puntos y el Mainz está en la posición 9 con 29 puntos. Están igualados en puntaje. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana el Mainz y un 23% a que gana el Borussia Mönchengladbach. El pronóstico por este encuentro es más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Profesional de Argentina. El encuentro de Belgrano versus Tigre. Veamos si hay bajas. Belgrano tiene 2 bajas y Tigre una baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Belgrano de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Belgrano viene irregular. Y Tigre de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Tigre no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Belgrano, una victoria para el Tigre, segundo empate y segunda victoria para Tigre. Es decir que Tigre es el favorito. Veamos cómo le va a Belgrano como local. Y Belgrano como local tiene 5 victorias de 5. Se hace fuerte jugando como local y como mínimo hace un gol. Mientras que Tigre como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, así que Tigre juega bien como visitante y como mínimo hace 2 goles. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Belgrano está en la posición 10 con 7 puntos y Tigre está en la posición 15 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana Belgrano y un 34% a que gana Tigre. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Australia o la el encuentro entre el Central Coast Mariners versus el Wellington Phoenix. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas veamos cómo le va a Central Coast Mariners los últimos 5 encuentros. Y el Central Coast Mariners tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, así que el Central Coast Mariners no juega nada bien. Pero vemos que como mínimo hace gol. Y el Wellington Phoenix de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Wellington Phoenix juega irregular y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Wellington Phoenix, un empate, una victoria para el Central Coast Mariners, una segunda victoria para el Central Coast Mariners y segunda victoria para el Wellington Phoenix. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Cómo va el Central Coast Mariners como local
Y el otro como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Wellington Phoenix como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Wellington Phoenix juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Central Coast Mariners está en la posición 2 con 27 puntos y el Wellington Phoenix en la posición 5 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana el Central Coast Mariners y un 27% a que gana el Wellington Phoenix. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles. Más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Campeonato Gaúcho de Brasil. El encuentro entre el Gremio versus el Novo Hamburgo. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Gremio de los últimos 5 encuentros, Gremio tiene 4 victorias, un empate, así que Gremio juega bien, aún no conoce la derrota. Y Hamburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Gremio, segunda victoria para el Gremio, segundo empate y tercera victoria para el Gremio, así que el Gremio es el favorito. Veamos cómo le va a Gremio como local, y Gremio como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Novo Hamburgo como visitante tiene un empate, 4 derrotas, así que el Novo Hamburgo juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Gremio está primero con 22 puntos y el Novo Hamburgo está en la posición 9 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana el Gremio y un 10% a que gana el Novo Hamburgo. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre el Elche versus el Real Betis o Betis. Veamos si hay bajas. El Elche tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas. Y el Betis tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Elche de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que el Elche no juega nada bien. 3 derrotas y 5 partidos no es un buen promedio. Y el Betis de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Betis juega bien y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Betis, una victoria para el Elche, segunda victoria para el Betis, un empate y tercera victoria para el Betis, es decir que el Betis es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Elche como local, y el Elche como local tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que el Elche no juega nada bien como local. Y el Betis como visitante tiene 4 victorias, una derrota, así que el Betis juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Betis está en la posición 5 en zona de Copa Europea con 37 puntos y el Elche está último en zona de descenso con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana el Elche y un 50% a que gana el Betis. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o Liga 1 de Francia. El encuentro de Lille versus el Brest. Veamos si hay bajas. Veamos si hay bajas. Y el Lille tiene 4 bajas, el Brest 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Lille de los últimos 5 encuentros el Lille tiene 2 derrotas, 2 victorias y un empate, así que el Lille juega irregular. Y el Brest de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que el Brest no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Brest, segundo empate, tercer empate
y segunda victoria para el Brest, es decir que el Brest es el favorito. Veamos cómo le va al Lille como local, y el Lille como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Lille juega bien como local, aún no conoce la derrota, y el Brest como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que el Brest no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Lille está en la posición 6 con 41 puntos, y el Brest está en la posición 16 muy cerca de la zona de descenso con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana el Lille y un 11% a que gana el Brest. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva, la liga top, que es la Premier League de Inglaterra, en el encuentro del Fulham versus el Wolves o Wolverhampton. Veamos bajas. El Fulham tiene 2 bajas y el Wolves tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Fulham de los últimos 5 encuentros, el Fulham tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Fulham viene bien, aún no conoce la derrota. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio, y el Wolves de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Wolves no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Wolves, segunda victoria para el Wolves, tercera victoria para el Wolves y un segundo empate, es decir que el Wolves es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Fulham como local, y el Fulham como local tiene 3 victorias, un empate y una derrota, es decir que el Fulham juega bien como local, y el Wolves como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que el Wolves no juega nada bien, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Wolves está en la posición 6 con 38 puntos, muy cerca a acceder a la zona de Copa Europea, y el Wolves está en la posición 15 con 23 puntos. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana el Fulham y un 25% a que gana el Wolves. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 tarjetas, es decir que como mínimo habrán 3 tarjetas, más 2.5 tarjetas. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si están gustando los videos, no te olvides de dejar muy rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.